Listos, ya estamos en línea. Ah, sí. Entonces empezamos. Hola, buenas tardes. Eh, Estamos iniciando ahora más una sesión de nuestro seminario de investigación activista y coproducción de conocimientos organizado por CIESAS de México, por la UNILA de Brasil y por la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina, que reúne colectivas de diversos países. Mi nombre es Cristiane, soy docente de la UNILA y estaré haciendo la conducción de los trabajos de hoy. Mucho gusto. Eh, el tema de la mesa es el impacto del encarcelamiento en familias y comunidades de reflexiones desde Centroamérica. Y hablaremos hoy con Andrea Barrios del colectivo Artesana de Guatemala, con Vanessa Beltrán Conejo de la Universidad de Costa Rica, con Maurín Esquivel del colectivo Familia Penitenciaria Unida de Costa Rica, con Yancy López, activista y familiar de persona privada de su libertad, y finalmente con Gracia Grimaldi de la Universidad de Princeton. Em, yo voy a hacer una presentación breve de cada una de nuestras participantes antes que hable cada una. Y les pido am, que, bueno, tenemos 20 minutos por presentación y ahí les pido que intenten eh, hablarlo en 20 minutos para que después tengamos tiempo para las preguntas, para una interacción al final. Quien nos ve por Facebook puede enviar sus preguntas por ahí y que las podemos leer acá. Y bueno, eh, vamos a empezar entonces con em, Andrea Barrios. Creo que podemos irnos en la orden del cartel en que estaban. Entonces empezamos con Andrea Barrios del colectivo Artesana de Guatemala. Andrea es activista y defensora de derechos humanos desde hace 30 años y desde hace 17 años específicamente ha trabajado en favor de las mujeres privadas de libertad, niñas, niños y adolescentes con referentes familiares privados de libertad. Se ha dedicado a promover políticas públicas y a impulsar procesos judiciales que puedan mejorar las condiciones y ejercicio de derechos de las mujeres en el ámbito penitenciario y de niños, niñas y adolescentes encaminados a la protección especial. Eh, sí, entonces paso la palabra a Andrea. Muchas gracias, un gusto saludarles. Desde Guatemala durante la presentación voy a mantener apagada mi cámara por cuestiones de la señal del internet y agradecería entonces la proyección de la presentación. Muchas gracias. Voy a empezar contándoles, como pues ya lo dijeron en la presentación, soy de Guatemala, del colectivo Artesana. Somos una asociación integrada por mujeres defensoras de derechos humanos y por mujeres ex privadas de la libertad y profesionales que trabajamos desde hace 20 años en la defensa de los derechos de las mujeres privadas de libertad y tenemos también un trabajo importante y significativo en relación a las familias, especialmente niños, niñas y adolescentes que tienen a un referente familiar privado de libertad. En ese sentido, contarles que pues, nuestro trabajo ha estado enfocado principalmente en la lucha en contra de la violencia institucional, en
luchar en contra del castigo extendido que representa la privación de libertad y la indiferencia estructural, que es pues un problema grande donde pues los NAPES, que es como les decimos a los niños, niñas y adolescentes con familiares privados de libertad, pues han sufrido de una indiferencia estructural, no solo por la institucionalidad del Estado, sino que por la sociedad en general. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, contarles en Guatemala hay 17 centros de mujeres que alberga, que 8 son mixtos para que ustedes tengan algún contexto, digamos, del sistema penitenciario en Guatemala. Hay hacinamiento de más del 300% y hay una falta de servicios básicos, principalmente el agua. Y pues lamentablemente ha habido un continuum o una constante de violencia institucional permanente y ausencia principalmente de servicios médicos, que ya saben, pues hay una sentencia de la Corte Interamericana que es la sentencia de Chinchilla Sandoval versus Guatemala y que lamentablemente pues los hechos que hicieron que se iniciara ese proceso, pues lamentablemente son constantes y se han mantenido en el tiempo en el ámbito penitenciario. ¿Qué tiene esto como consecuencia? Enfermedades crónicas no atendidas, embarazos en condiciones indignas, porque no hay espacios en la mayoría de los centros, solo en 2, para la visita íntima de las mujeres, por lo tanto, pues ellas resultan embarazadas de manera en que utilizan los baños u otras condiciones durante la visita, lo cual pues resulta indigno. Y hay pues una ausencia total de un enfoque o perspectiva de género en el abordaje del sistema penitenciario. En ese contexto, las mujeres pueden tener a sus hijos e hijas durante 4 años con a partir de un proceso judicial que nosotros llevamos desde el año 2020. Se determinó que los niños, niñas que viven con sus madres pueden permanecer dentro del sistema penitenciario con ellas siempre que exista una autorización judicial para que puedan estar. Eso sin ánimo de criminalizar o extender, digamos, un sentido de implicar una resolución judicial para que las madres puedan estar con sus hijos, tiene para nosotras 2 sentidos. Uno, que lamentablemente encontramos en algunos casos niños y niñas que estaban con mujeres que no eran sus madres biológicas dentro de los centros de privación de libertad en condiciones que desconocíamos el motivo, ¿verdad? No podemos pensar en que era un secuestro, pero había niños que no eran hijos biológicos de las mujeres en aquel momento y también es porque entonces la responsabilidad se le asigna al sistema penitenciario en el momento que hay una orden judicial de que ese niño entre al Estado y por lo tanto es compartida la responsabilidad entre la madre del cuidado, el amor, el afecto, pero la responsabilidad del bienestar de los niños es del sistema penitenciario una vez está esa orden judicial. Pasamos por favor a la siguiente. Bueno, uno de los momentos de mayor trauma para los niños, niñas y adolescentes con quienes nosotros hemos compartido tiene que ver con el allanamiento y la detención. En Guatemala, la modalidad constante y de todos los días y en el 99% de los casos que se utiliza para la detención de las personas es que ya existe una orden judicial o un proceso iniciado de investigación y entonces las capturas se realizan en allanamiento. Son muy pocas las flagrancias que se dan de detención y eso pues provoca un trauma importante y un impacto terrible en los niños y niñas que presencian la captura violenta a través de pues personas armadas que entran cuando los niños abren los ojos en su casa tienen a toda la policía adentro, ¿verdad? Registrando. Es terrible cuando se llevan a su mamá o a algún integrante de su familia de la vivienda, ¿verdad? Y ellos lo observan, hay humillaciones públicas porque se sale toda la comunidad, hay medios de comunicación, se documenta, ¿verdad? Entonces es un impacto importante
y hay una destrucción del propio hogar. Muchas veces las familias tienen que abandonar esa vivienda por presiones o por situaciones de seguridad o simplemente por el tema del estigma. Muchas veces los hermanos son separados, hay un problema incluso de institucionalización en ese momento porque los niños se ponen a disposición de la institución de protección de la niñez y muchas veces no se sabe ni cuál va a ser la resolución judicial de la madre, si se le va a dar una medida sustitutiva, una falta de mérito o una medida de arresto domiciliario y sin embargo los niños pues en muchas de las ocasiones ya son puestos en una institución. A veces hemos encontrado casos donde las mujeres obtienen la libertad y con alguna medida o simplemente la falta de mérito y después nos llevan 10 meses o un año el poder lograr que los niños salgan de la institución en donde fueron resguardados. La incertidumbre, ¿verdad? La familia no sabe dónde está la persona, ni quién es el defensor, tienen poca información y por supuesto un niño o niña adolescente jamás va a tener acceso a información en cuanto a la condición de sus referentes familiares. Pasamos a la siguiente. Bueno, la experiencia de ingresar a prisión. Ya sufrieron el allanamiento y ahora tienen que enfrentar el tema de tener que pasar a visitar a su referente familiar al ámbito penitenciario. Eso implica las filas desde la madrugada a la intemperie, no importa si está lloviendo, si hay frío, si hay calores terribles como los que estamos sufriendo en este momento en Centroamérica. Hay requisas humillantes porque los niños pasan por registros corporales desde que son bebés que les quitan el pañal, o los niños y niñas que tienen que pasar a ser requisados corporalmente por la guardia o la seguridad penitenciaria. Y en este momento en Guatemala, y como pasa en otros países, por el estado de prevención que hay desde ya hace varios meses, el registro se está llevando a cabo por el ejército, por la policía y por el sistema penitenciario. O sea, hoy por hoy pasan 3 anillos de seguridad en los cuales pasan por el registro que es invasivo, incluso para los niños, niñas y adolescentes. Hay una extorsión informal, ¿verdad? Para que paguen cuotas para ver si pueden ingresar algunos alimentos o artículos de higiene a los familiares. Por ejemplo, si los niños le llevan un pastel a la mamá o al papá, ese pastel es cortado y destruido, o lo que ustedes le dicen torta en México, digamos, ¿verdad? Para poner un poco en el contexto. Y lo abren, lo destruyen y muchas cosas en muchas ocasiones no se permite el ingreso o se tiene que pagar. Si pasamos, por favor. Bueno, en Guatemala hay 60,000 niños, niñas y adolescentes, es más o menos el promedio que tenemos, en donde tenemos pues de las grandes limitaciones o principales vulneración de derechos que nosotros hemos podido documentar es, pues había un problema de la alimentación, no solo para los niños que viven con sus madres adentro, que eso fue resuelto a través de un proceso también de litigio estratégico que nosotras llevamos y donde se ordenó al sistema penitenciario crear la partida presupuestaria, pero los niños y niñas que están afuera no reciben, digamos, ningún programa de beneficio por parte del Estado en el que se les brinde especial atención para la alimentación, un programa social destinado, digamos, a garantizar que ellos tengan la garantía de la alimentación, no existe. Tienen dificultades en la asistencia a la salud y eso tiene que ver con que si la madre no asiste con el niño a al centro de salud o al hospital, en el momento en que el niño si requiere algún tipo de atención u hospitalización van a exigir a que esté la madre. Si es la abuela quien lo cuida, la abuela tiene que tener un documento legal de que es responsable del niño, no es de que se quedó en el momento del allanamiento, la mamá se fue privada de libertad y el niño se quedó con su abuela, porque entonces en el momento en que está haciendo uso del servicio de salud, es puesto de conocimiento a la institución de protección de niñez y eso pues repercute en posiblemente un proceso de protección judicializado en relación a los niños. Entonces,
En la mayoría de los casos, como eso pues se corre el rumor, digamos, dentro de los centros de detención, los niños tienen poco acceso al sistema de salud. Hay muchos niños que no están registrados, tanto hijos de hombres como de mujeres, muchas veces porque las personas están privadas de libertad o porque las mujeres optan por no registrar a sus hijos hasta que obtengan la libertad. En algunos casos también tiene que ver con que las personas están detenidas con un nombre que no es el verdadero y entonces al momento de tener que inscribir a sus hijos no lo hacen porque quieren registrarlo después con el nombre verdadero. Entonces hay un importante y significativo número de niños, niñas y adolescentes que no están inscritos, tienen ausencia o abandono del sistema educativo por el bullying. Nosotros hicimos un estudio en el cual documentamos la condición de 2.136 NAPES y los niños dijeron en un 84% que los lugares donde más sufrían discriminación y estigma era la escuela y la iglesia, lo cual pues es importante y da un sentido a por qué hay pues mucho abandono escolar. Y pues un vacío en la protección integral. No, hasta ahora, a través del trabajo permanente del colectivo Artesana, pues el Estado ha asignado un recurso importante para poder atender a estos niños, niñas y adolescentes, pero es hasta este año 2026 y que está muy lejos de convertirse en una política pública el programa que estamos iniciando, pero creo que es importante también decir que pues en este momento hay el inicio a la creación de una política de protección hacia los NAPs. Y bueno, el de interés superior del niño es vulnerado sistemáticamente en todos los ámbitos en que se desenvuelven. Si seguimos. Bueno, ahí contarles que tuvimos el caso reciente aquí en Guatemala de una bebé de 2 meses que murió de desnutrición crónica en una cárcel que está más o menos como a 300 kilómetros de la ciudad. Es un centro mixto donde hay adicciones sin tratamiento y embarazos en condiciones indignas. Ella resultó embarazada de otro privado de libertad y lamentablemente ahí pues se da una muerte bajo custodia del Estado, lo cual pues representa las condiciones de vulnerabilidad y de falta de responsabilidad que tiene el sistema penitenciario sobre las condiciones de los niños y niñas que tienen bajo su cargo. Si seguimos, por favor. Em, tenemos que hablar, cuando hablamos de las familias y de los NAPES, tenemos que hablar de las condiciones que tienen los familiares que están privados de libertad, que es su referente significativo. Y ahí hablar que la promesa vacía de la reinserción o la reintegración de las personas privadas de libertad y la falta de empleo repercute de manera significativa porque las mujeres si eran madres solteras o no tienen el apoyo de otro integrante de su familia y ellas eran las principales proveedoras del hogar en el momento de estar privadas de libertad o en el caso de los hombres es pues exactamente lo mismo. Si ellos no pueden generar recursos dentro de la cárcel porque no hay programas de trabajo, eso significa que entonces no pueden hacerse responsables o se anula esa responsabilidad. Los casos más absurdos en esta lógica son los casos de los hombres que están detenidos porque no le pagaban la manutención a sus hijos e hijas. El derecho, digamos, de que tiene el niño de que su papá le dé lo suficiente y todo para su desarrollo integral, incluyendo la alimentación, es un derecho que no está en discusión. El tema es que si no lo paga, entonces se va a la cárcel. Pero estando en la cárcel tampoco lo va a generar porque no hay empleo. La lógica nos dice que si se va a la cárcel, entonces ahí debería de tener la capacidad de trabajar y que de alguna manera el Estado entonces trasladar ese dinero al niño para restituir el derecho del niño y no solo sancionar la acción de irresponsabilidad del adulto. Pero esa parte de cumplir con la cadena de protección, pues se rompe porque se queda solamente en el tema del castigo y la sanción. Si seguimos. Bueno, la prisión afecta
no solamente afecta, pues como ya hemos hablado, a quien está privado de libertad. Nosotros pues tenemos como frase importante y que le da el sentido a nuestro trabajo es el principio de la no trascendencia de la pena, pero lamentablemente pues la cárcel repercute en todos los ámbitos sociales, familiares, de la familia que está privada de libertad, y ahí un tema importante es el tema del estigma, de la discriminación y la exclusión que el Estado mismo hace al momento de marcar tanto la detención de las personas y señalar la lucha en contra de las estructuras criminales, que no piensan en la repercusión que eso tiene en las familias de las personas, porque entonces no encuentran un espacio de apoyo ni de posibilidad de continuar con su vida las familias. Si avanzamos, porque ya me voy quedando corta con el tiempo. Bueno, hay un tema de empobrecimiento y ruptura familiar que ya lo he venido pues hablando, ¿verdad? Hay un tema de empobrecimiento y endeudamiento de los hogares, porque para poder sacar, en la mayoría de los casos, por lo menos en Guatemala, en cuanto a la fase de prisión preventiva y hasta que se cumple la condena, muchas familias optan por abogados particulares que les prometen que los van a sacar libres y les sacan un montón de dinero. Mucha gente hasta vende sus casas o sus bienes o lo que puede, y lamentablemente pues hay ahí mucho engaño, ¿verdad? Y mucho aprovechamiento de los abogados particulares, y la defensa pública no lleva muchos casos de hasta esa fase de cuando la persona está enfrentando juicio. El abandono escolar, que ya lo hablamos, ¿verdad? Donde los niños tienen que asumir roles de adultos y muchos de ellos empezar a trabajar, no solo para mantener a sus hermanos, aportar a su familia, a veces es hasta para solventar las necesidades de la persona adulta que está privada de libertad. Entonces tienen que iniciar, pues, cambiar drásticamente de la condición que tenían a empezar a asumir roles de adulto. La separación de los hermanos por una institucionalización forzada, porque por sexo, por edad, pues los dividen. Si avanzamos. Bueno, en Guatemala hay un problema grave y es el reclutamiento que hacen las estructuras criminales, las maras principalmente y pandillas del barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, en cuanto al reclutamiento mediante redes sociales o captación cerca de las escuelas de adolescentes, niñas, pero no ha sido una situación exclusiva de niñas. También hemos encontrado casos de niños y adolescentes que son ingresados de manera ilegal a las cárceles masculinas para fiestas y pernoctación, y en algunos casos para ser víctimas de violencia sexual. Y pues lamentablemente hay una tolerancia y conocimiento institucional que da margen a este problema. Si continuamos, ya voy terminando. Hay también, y es importante en este tipo de espacios, nosotros siempre lo decimos sin ánimo de señalar a este espacio, pero creo que siempre es importante que podamos trasladar esta reflexión a otros espacios en la cual hay una diferencia institucional y académica importante. Las reglas de Bangkok obligan o llaman a hacer investigación y acompañamiento, pero lamentablemente solo hay pues muchos diagnósticos, muchos seminarios sin ánimo de atacar en el que estamos ahora, pero lo hablo de manera general. Y hay pues un interés, siempre hay estudiantes que se acercan, que quieren hacer su tesis sobre los niños que viven con sus madres en las cárceles, pero lamentablemente se queda ahí, ¿verdad? Y entonces por eso es que nosotros decimos que no es lo mismo estudiar el sufrimiento que asumir la responsabilidad de trabajar y de luchar en contra de él y sumar esfuerzos, ¿verdad? Creo que México es un país que tiene pues algo importante, tiene la cátedra sobre NAPES exclusivamente en una universidad, y eso nos parece realmente digno de reconocer y de aplaudir, porque está formando personas que pueden abordar esta problemática de manera especializada. Si pasamos a la última, o la penúltima, perdón. El retorno al hogar. Nos parece que eso es importante también siempre hablarnos, porque pareciera que en el momento que la persona obtiene la libertad, entonces sí es el fin del castigo para el adulto, pero no es fácil.
el asumir el rol frente a sus hijos e hijas y como integrante de una familia, porque la persona sale sin empleo, con antecedentes penales, con antecedentes policíacos, con un estigma que le carga, con un rompimiento entre el mundo de ahora, que es además tan tecnológico y tan moderno. Hay una ruptura entre esa condición que trae la persona que sale de la cárcel a lo que enfrenta y encuentra en el mundo de ahora, porque las personas dentro de la cárcel pues son sometidas a poca información, poco acceso a la tecnología, poca educación y no, pues las mujeres salen de la cárcel y no saben ni siquiera cuál es el bus que pasa para llevarlas a su casa con los cambios que han habido, no digamos en otros contextos mucho más graves. No se hace un abordaje del trauma, ¿verdad? No son los jueces de ejecución quienes plantean un proceso de acompañamiento psicológico para la reintegración familiar. Creo que ese es un vacío que tenemos y que es como un llamado de atención que siempre nos hacemos a nosotras mismas, de que tenemos que seguir trabajando y luchando porque el acompañamiento para la reintegración familiar pueda darse de manera positiva y efectiva. Y pues la necesidad de los hijos de aprender, de reaprender a convivir, ¿verdad? De tener otro tipo de condiciones y superar el resentimiento y la autoridad que hoy representa para los niños, ¿verdad? Porque que la mamá regrese a la casa no significa que va a asumir esa responsabilidad o ese rol de autoridad de manera inmediata, porque eso genera un rechazo y una situación compleja con sus hijos e hijas. Ahora sí, si pasamos a la última, pues una reflexión final, ¿verdad? Ya no tenemos una falta de información, creo que el problema ya está sumamente conocido. El riesgo acá es que hemos empezado o que hemos normalizado el abandono y la ausencia de una voluntad institucional en favor de las familias y de los niños, niñas y adolescentes que tengan pues esta condición, ¿verdad? Entonces, creo que hice uso efectivo del tiempo, espero que así haya sido. Les agradezco mucho la invitación y la atención y quedo pues aquí a la espera de cuando podamos tener un diálogo con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu presentación. Escribiste justo en el tiempo que entonces después las preguntas hacemos después. Y ahora paso directamente la palabra a Vanessa Beltrán Conejo de la Universidad de Costa Rica. Vanessa es parte de un grupo de profesores y estudiantes que desde el 2007 vienen produciendo una reflexión sobre las transformaciones recientes del mundo del castigo penal en Costa Rica, articulando docencia, investigación y acción social. Desde ahí participa del proyecto Salir del Canazo, que acompaña procesos de egresos de la población penal juvenil y a partir del cual se produjo un vínculo de trabajo colaborativo con la organización Familia Penitenciaria Unida, que después también vamos a saber por Maureen. Entonces paso la palabra a Vanessa. Muchas gracias. Bueno, voy a compartirles pantalla un segundo. Ya. Bueno, muchas gracias por el espacio. Esta es una presentación que vamos a hacer entre Maureen y yo, como ahí a dos voces, más como conversada, como conversatorio. Entonces, bueno, nos vamos a ir como complementando entre las dos porque básicamente también es una reflexión que hemos construido juntas y como parte de este proceso más grande de reflexión que nosotros le decimos que ocurre como dentro y afuera de las aulas de la universidad y también adentro y afuera de las cárceles del país de Costa Rica. Vanessa, Eh, entonces tal vez que podamos presentar a Maureen de una vez. sí, sí, mejor, sí, claro, sí.
Entonces, eh, Maureen Esquivel, que es integrante fundadora de la organización Familia Penitenciaria Unida, es actualmente participante en diversos espacios de la sociedad civil, eh, como Familia Penitenciaria Unida, de la cual es una de las... Ah, bueno, ya. Y bueno, es también participante de la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad. Eso. Entonces la presentación de las dos. Sí, gracias. Bueno, como les decía, esta reflexión surge de un proceso más grande que se viene desarrollando desde la universidad, desde inicios de, sí, la primera década de los 2000, que integra experiencias de investigación con docencia y acción social. En la Universidad de Acción Social lo entendemos como esto de vínculo universidad-sociedad o proyectos de extensión con estudiantes y docentes, con organizaciones sociales, con movimientos, digamos, con problemas sociales que ocurren por fuera de las aulas. Y desde la U, desde ese momento se desarrolló un acuerdo de trabajo desde distintas iniciativas con el Programa Nacional de Atención Penal Juvenil. A partir de ahí surgieron distintos proyectos que trabajaban con estudiantes adentro de prisión, sobre todo en los centros estos de población menor de edad y adultos jóvenes. Y uno de ellos, que es el que le llamamos Salir del Canazo, es un poco más reciente, surgió en el 2018, creo. Trabajaba justamente la fase de lo que llamamos egreso, la salida de prisión de estos muchachos. Y bueno, en esa época recientemente, junto con el profesor Sergio Salazar, que forma parte de este grupo y que además es un poco quien junto con otros docentes más, va abriendo este campo en la universidad de trabajo como dentro y afuera. Desarrollamos algunas experiencias en el sistema. Una de estas era este debate que ven en esta imagen de acá. Fue un debate que se hizo en la campaña presidencial del 2018 en un centro penal que acaba de ser inaugurado en ese momento, que buscaba justamente como pensar un modelo de reclusión más orientado a la inserción social. Entonces tenía menor contención en una administración que se reconoció como particularmente garantista, ¿verdad? Protectora de los derechos humanos. En medio de eso se dio esta oportunidad y como parte de ese debate hicimos un proceso de consulta con la población y ahí surgió el tema de, bueno, como este montón de actores sociales, de personas de las que depende básicamente que una condena se lleve a cabo, que sostengan la vida de la gente que está adentro y que subrayan esto que también nos decía la compañera anterior, como de que lo sabemos, digamos, en la teoría, pero que ahí surgía todo el tiempo de que la pena no solo se limita a lo que ocurre adentro de un centro penal, sino que se desborda por fuera a las casas de las familias, a los barrios de donde viene la población y sus familias, y que está lleno también de circulación, ¿verdad? De cosas, de personas, de afectos, dentro de los cuales la familia resultaba ser como un actor central. Poco después de eso, conforme seguíamos avanzando con los proyectos, en una coyuntura además muy particular, fue que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con esta organización de la cual Maureen y otras compañeras más son fundadoras, y empezar a entablar este vínculo que ha sido siempre como a través de un ensayo permanente, ¿verdad? De ver cómo sostenemos esta reflexión y cómo nutrimos también los procesos que se desarrollan adentro de la universidad y también cómo apoyamos los procesos que ellas van desarrollando. Y una de las preguntas que surgen de esta relación que empezamos a entablar, muy cerquita y sobre todo a partir de la pandemia, que es como, bueno, ya Maureen nos va a contar, pero es como un momento clave para nosotras y nosotros entender, era, bueno,
cómo hacían las familias o cómo hacen las familias para organizar básicamente todo lo que implica, ¿verdad? Sostener el acompañamiento a una persona que está privada de libertad. Y sobre eso, bueno, de ahí emerge la investigación que yo estoy desarrollando ahora con ellas y otros proyectos que se están desarrollando con otros estudiantes y que además son como los que abren esta reflexión de decir, bueno, no solo se trata de pensar eh, en lo que ocurre adentro, sino cómo podemos entender lo que está pasando en el país recientemente, porque ya con Maureen les vamos a contar lo que nos ha venido ocurriendo en el último tiempo, más allá de lo que ocurre en los centros penales. Empezamos a darnos cuenta con estas preguntas que no solo tenía que ver con preguntarnos qué estaba haciendo el Ministerio de Justicia, por ejemplo, sino que de repente tenía que ver con, bueno, qué estaba pasando en los barrios, qué estaba pasando en las casas de estas familias y qué estaba pasando también en el país en general, como para poder entender estas transformaciones. Para darles un poquito de contexto, esto que ven acá, estas imágenes, eh, bueno, las familias lo reconocen bien, es lo que se llama los alrededores del complejo penal de Occidente. Es como un megacomplejo donde se ubican adentro 8 centros penales que atienden a diferentes poblaciones, dentro de los cuales ahí luego vamos a ver si ha venido como expandiendo la inversión en infraestructura carcelaria. Y es particular porque si se dan cuenta, bueno, de un lado, del lado izquierdo, ven el muro de la cárcel en la primera foto y del lado derecho ven un muro muy parecido que lo que hace es limitar un proyecto inmobiliario de alta gama, de lujo, digamos, que se llama Concasa, este tipo de modelo de barrio cerrado. Y es muy interesante una frase que alguna de estas familias un día en la fila estaba diciendo, que es como que en esta calle, en esta zona se enfrentan dos formas de encierro, ¿no? El de los ricos, que es este barrio cerrado de gente de plata que no necesita salir porque todo lo resuelve adentro, y el de la gente más pobre, empobrecida y violentada por el sistema, que es el que está en este complejo penal. Y que además en el último tiempo esas desigualdades y ese crecimiento, ¿verdad?, de la inversión carcelaria ha terminado por agudizar, intensificar las condiciones del encierro. No sé, tal vez, Mau, contarles un poco de lo que ha implicado esta transformación del régimen de alta contención, estas transformaciones recientes que han venido ocurriendo en el último tiempo, que nos han puesto esa pregunta más sobre la mesa. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Es un placer estar acá y poder contar nuestra experiencia. Bueno, como dice Vane, al menos yo tengo muchos años de visitar un centro penal, mi familiar tiene muchos años de estar ahí, pero los cambios que hemos venido viendo desde hace un año para acá, con estos temas de alta contención, que bueno, que ahora se está construyendo una mega cárcel, el famoso CACO acá en Costa Rica, copiando los modelos de El Salvador con el SECOT, nos ha venido a enfrentar aún más o sea, sentir más la prisión, porque nos alejan de nuestras familias, no nos dejan tener comunicación como lo hacíamos antes, no nos dejan ir a las visitas semanalmente, sino una vez al mes, en una visita donde no se puede ingresar alimentos, es solamente de una hora, y se nos han ido reduciendo todos nuestros vínculos con nuestros familiares y las posibilidades de poder ejercer nuestro derecho al cuidado y de ellos de ser cuidados, de poder sostener también la población privada de libertad, que esto es algo esencial y uno de los desafíos que encontramos, que o sea, se nos invisibiliza este rol central que tienen las familias dentro del sistema penitenciario y que cada vez nos vienen como apartando más del sistema.
Sí, ahí fue muy importante como acordarnos para nosotros de este momento porque no sé si ustedes coincidirán con nosotras, pero siempre hacia afuera se proyecta una imagen de Costa Rica como un país que se había creado, ¿no? Históricamente se ha creado una imagen del país como un territorio excepcional en un montón de cosas frente a la región, como un territorio que gozaba de una estabilidad política, en donde había además instituciones defensoras de derechos humanos de orden internacional con sedes en el país, relativamente estable, tranquilo. Y ese discurso, ese imaginario como que cuando empezamos a enfrentar esta situación nos hacía decir como, bueno, ¿cómo fue que llegamos hasta acá? ¿Cómo es que este país, esta imagen de país de repente se nos veía en el espejo de esta forma? Y, y ahí me acuerdo que empezamos a tener como reuniones cada vez más seguidas con las familias virtuales y presenciales también, y empezando como a recopilar estos relatos de ellas, más lo que nosotros podíamos también como haber recopilado de la investigación en la universidad, pues obviamente lo primero que hacíamos era empezar a decir, bueno, claro, es que esto que nos viene pasando empieza a hacerse posible mucho antes de que nos pasara, justo a partir de esa idea de que éramos un territorio como defensor de los derechos humanos y un país pacífico y Somos cómo desde esa, modelo. claro, En éramos de realidad. alguna forma un modelo y sobre esa idea de modelo, más bien se fueron creando las condiciones para ir endureciendo ciertos mecanismos de castigo contra esa gente que, según ciertos grupos de poder, empezaban a ser como los enemigos de ciertos modelos económicos y de desarrollo que se buscaban impulsar, ¿no? Como de cierta idea de país. Y eso fue muy interesante porque justo como que nos obligó a movernos de esos estudios más desde las estadísticas y empezar a seguir, por ejemplo, eso, qué relataban las personas que están en la fila de un centro penal y qué contaban y cómo, por ejemplo, cosas que están pasando ahora no empiezan a pasar ahora, sino que empiezan a pasar desde antes con la pandemia, que se empiezan como a suspender las visitas regularmente. Se empieza como también en los negocios que van emergiendo alrededor de la cárcel, que uno habla con la gente que tiene estos negocios y le dicen a uno, bueno, yo empecé este negocio porque desde hace no sé cuánto tiempo antes eh, me quedé sin trabajo y tuve que empezar como a pensar cómo un poco ganarse la vida. Y uno empieza como a ir viendo más en profundidad en estos lugares que en teoría son como lugares ahí de paso, la fila, las pulperías alrededor, como que en teoría ahí la gente solo pasa, pero cuando nosotros nos sentamos a hablar con la gente y a investigar ahí, además de lo que podíamos hacer leyendo archivos y estadísticas, nos vamos dando cuenta de eso, de que vamos de alguna forma como pegándole con cincel a esa idea de que se trataba de un país en donde estas cosas eran inimaginables y más bien nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo fue que eso que nos dijeron que era inimaginable más bien hizo que esto que estamos viviendo hoy se hiciera, digamos, posible? Eh, También una de las cosas que quizás ahí también para devolverle a Mao es que así como por un lado veíamos que en estos espacios podíamos encontrar como las huellas de ese proceso que se ha venido organizando más en la historia, más en el largo plazo, para entender de nuevo esa pregunta de cómo habíamos llegado a estar construyendo un centro de alta contención, de una reforma, un reglamento que básicamente normaliza violaciones sistemáticas de ciertas garantías fundamentales. También eran los mismos espacios
que había, de donde surgía una experiencia, digamos, de organización política, como lo fue la de familia penitenciaria, y que eso también nos parece que es como un, una parte importante de ese proceso de reflexión que venimos teniendo, ¿no? Como cómo de ahí también surge este conjunto de familias sostenidas sobre todo por mujeres a emprender una lucha muy concreta y que sobre todo se ha venido potenciando. Bueno, ahí tal vez para comentarles un poco, Familia Penitenciaria Unida se creó de un grupo de WhatsApp de familiares que visitábamos un mismo centro penal y pues ahí uno teje comunidad y hace amistades, amigas realmente y nos acompañamos en este proceso que es esencial. Yo creo que esa unión de las familias hace que logremos sobrellevar la carga que llevamos. Entonces, Familia Penitenciaria era un grupo de WhatsApp. eh, Teníamos, no me acuerdo ni qué nombre teníamos en ese entonces, y se nos dio la necesidad con una crisis de las paperas que inició inicialmente y cerraron las visitas. Eso nos hizo organizarnos para hacer presión en conjunto. Entonces llamábamos al Ministerio de Salud, llamábamos al Ministerio de Justicia para que reabrieran las visitas. Eso nos preparó un poquito para lo que vino después con la pandemia. Y bueno, ahí se fue fortaleciendo el grupo de WhatsApp, creciendo aún más y empezaron a llegar otros aliados como la universidad, la Asociación de Jóvenes Penalistas, se nos fue acercando la defensa pública y nos fueron reconociendo como sociedad civil y como que nuestra voz tenía esa importante labor de la experiencia que llevamos y el trabajo que hacemos, porque damos acompañamiento, damos información que no suele estar en ningún lado de que ingresa, dónde salen los buses, cuál es el horario de las visitas que suelen estar cambiando. Y bueno, Familia Penitenciaria crece en una situación de emergencia en el país y bueno, y con este tema de alta contención nos vuelve a hacer crecer aún más y fortalecer aún más la organización. Bueno, esa foto es de un espacio que tuvimos el año pasado en la Comisión de Narcotráfico y Seguridad. Para nosotros fue muy importante poderle hablar a los diputados de la situación que vivimos, de qué hay después de una sentencia, ¿verdad? ¿Cómo afecta eso a las familias? ¿Qué están pasando nuestros hijos que no pueden ingresar ahora en estos espacios de alta contención? Se prohibieron las visitas de menores, menores que ya ingresaban a ver a sus padres. Y bueno, se eliminó y se cambió por una videollamada donde el sistema no da abasto con este tema, no piensan en los horarios escolares de los niños para que puedan tener lo de la videollamada, que tiene que ser entre semana, en un horario de oficina, y pues es muy complejo que no reconozcan estas cosas. De hecho, que es gravísimo porque indican que solo se permiten la visita presencial en casos de enfermedades graves o intentos de suicidio. Entonces, ¿dónde queda como el fortalecer el vínculo, todo lo que dicen los tratados internacionales que tienen que hacer los estados en garantizar los derechos tanto de los menores de edad como de las personas que están en prisión, que al final y al cabo el único derecho que pierden es la libertad de tránsito, pero en la realidad son muchas otras cosas: el derecho a la salud, de una alimentación adecuada, un sinfín de situaciones que también la compañera anterior decía que coincidimos en cosas que suelen pasar en los países que no debería ser, pero la realidad es que pasa cada vez más común y se normaliza y se aplauden estas cosas, que es una de las cosas más graves que vemos en estos últimos años. Se normaliza que cada vez la población privada de libertad se les violenten sus derechos y eso es muy peligroso. Creemos que pues el fin de todas de las sentencias es la rehabilitación, el que vuelvan a reincorporarse a la sociedad
Y al tener estas otras ideas de que castigo y mano dura es una solución, pues realmente no es la línea que deberíamos ir enfocándonos como países. No sé cómo vamos de tiempo porque no lo llevé, Nos quedan como pero 2 minutos, creo. ok. Sí, falta poquito, pero como están las dos, ahí se puede avanzar un Ok, poquito más. ok. Y bueno, nos pareció importante también como evidenciar que esto que, que hemos venido Camila. como haciendo y acompañando, nos ha hecho como ir construyendo un montón de aprendizajes y que también son aprendizajes que no están como exentos de tensiones, de contradicciones, de conflictos. Por ejemplo, aquí creo que Maureen no lo ha dicho, pero nos pasa que en los últimos años que se ha venido incrementando como esta cuestión de la emergencia que contaba Mao, también son años, y yo creo que eso, como en varios otros países, donde también se ha hecho como un desfinanciamiento sistemático de instituciones públicas claves como la defensa pública, pero también instituciones en materia de salud, de educación pública. Entonces las emergencias cada vez son más y de más aceleradas y de formas más intensas y, y, y se vuelve a veces como un límite, digamos, este lugar institucional en el cual es un límite y una posibilidad, ese lugar institucional dentro del cual nos encontramos como universidad construyendo este vínculo, porque muchas veces a mí en lo personal me pasa como que una quiere atender como esa emergencia y ver de qué forma se puede ayudar, pero los tiempos institucionales y los recursos y el propio lugar, digamos, de institución muchas veces hace que no podamos, digamos, responder como se querría, así como también se enfrentan las familias con otro montón de instituciones en donde pasa lo mismo por acción o por omisión también. Y ir encontrando como ese balance es difícil por lo mismo, porque nos damos cuenta que por más que una está implicada y pone el cuerpo y el afecto y la cabeza ahí, también muchas veces hay un límite de lo que podemos responder, justamente porque son procesos mucho más grandes que nos exceden y que eso, que exceden la parte de lo carcelario. Y, y al mismo tiempo hemos aprendido también que podemos poner a favor de este proceso los distintos conocimientos y saberes que tiene y va produciendo cada quien, ¿no? Desde aprender a hacer un recurso de amparo y las compañeras también a un poco entrenarnos también en conocer esa letra menuda de los procesos más institucionales que si no es por quien pone el cuerpo ahí todo el tiempo acompañando y estando, es bien difícil de ver y de entender. Bueno, yo de aquí quisiera agregar de que de los desafíos que principalmente enfrentamos las familias es que se nos reconozca ese rol, ¿verdad? Dentro del sistema que es esencial. Nosotros sostenemos muchas veces las necesidades básicas de nuestros familiares o no muchas veces, la mayoría de veces son las familias las que sostienen a la población privada de libertad y eso no se reconoce. Muchas veces se nos ve como una molestia, como que es un trabajo adicional que ingresemos, que vayamos y pues siento que eso tiene que ser esencial, que se nos reconozca este trabajo. El estigma por acompañar y alzar la voz de nuestros familiares, esto también es terrible lo que enfrentamos con la sociedad y entendemos muchas veces. Pues el enojo que hay de la sociedad, pero las instituciones también encontramos este estigma en los servicios médicos, en las escuelas, en los colegios, o sea, no es solamente
la sociedad, sino las instituciones como tal, también tienen un estigma. Y bueno, creo que también es esencial reconocer que no estamos solas en esta lucha, que hay otras instituciones que están en la disposición de ayudarnos, de fortalecernos. Y digamos, acá al menos los espacios que tuvimos con los diputados, que nos escucharan, para nosotros son o sea, espacios esenciales donde sí o sí tienen que estar cada vez más las familias, que se nos consulten proyectos de ley, es esencial porque nosotros somos quienes visitamos el centro penal y sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Eh, Hacer esas alianzas con las universidades nos han ayudado muchísimo a poder tener una mejor comunicación, a usar mejor las herramientas, a organizarnos mejor y eso es esencial para nosotros como organización y agradecemos muchísimo y que cada vez, entre más veces logremos alzar la voz, más se nos reconoce, más se nos escucha y más logramos un poquito, aunque sea hacer un poquito de conciencia en lo importante que es que el tiempo en prisión sea provechoso, que se respeten los derechos humanos y que sea de acompañamiento de las instituciones a las familias también y que se garanticen las condiciones mínimas dentro de prisión para poder nosotros seguir acompañando. Creo que eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, Maureen. Bueno, tenemos dos comentarios acá. En un comentario, antes que pase la palabra a la próxima, leer los comentarios que aparecieron en Facebook de la comunidad Centro Penal Apanteos. Es importante que los trabajos de las familias organizadas y los colectivos se eleven al trabajo estatal como políticas públicas que reconozcan la excepcionalidad de las familias de personas privadas de libertad. Y Aida, gracias Maureen por compartir tu experiencia como familiar. Urge articular y acompañar también las familias que viven las secuelas de las violencias carcelarias. Bueno, paso la palabra a Yancy López. Yancy es familiar e integrante del colectivo de apoyo a familias de personas privadas de libertad de El Salvador. ¿Está Yancy? Hola, buenas tardes. Es un gusto para Ah, todos sí, 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 saludarla sí. desde El A ver, Salvador. apenas yo buscaba para presentarse. Bueno, a partir de esa experiencia, Yancy ha participado activamente en espacios de formación, talleres, encuentros, manifestaciones y plantones con otras familias, fortaleciendo redes de apoyo y solidaridad. Su trabajo se ha enfocado en visibilizar y denunciar la incomunicación, las condiciones dentro de las cárceles y las múltiples afectaciones que enfrentan las familias de personas privadas de libertad. Entonces te paso la palabra. Sí, bienvenida. Muchas gracias. Un saludo a Mau. Me encanta ver que acá tenemos rostros conocidos. Como bien lo decía, mi nombre es Yancy López, desde El Salvador. Soy parte del colectivo de apoyo a familiares de personas privadas de libertad y nos empujaron todas esas circunstancias, estas condiciones carcelarias, represivas, estas prácticas punitivistas que están escalando no solo en nuestro país, sino que como lo hemos escuchado en la región, probablemente vamos a escuchar eh, o van a sentir de que mucho de lo que nosotros digamos con gracia un poco repetitivo, pero es que lamentablemente las condiciones en la región parece que van avanzando solamente a niveles más que buscan el castigo a través de las cárceles. Voy a compartir la presentación, perdón. Ah, Gracia. Ellas también van a presentar juntas, Cristian, entonces tal vez presentar también a Gracia. Ah, sí, perdón.
Gracia Grimaldi de la Universidad de Princeton. Gracia es Mm. antropóloga salvadoreña y actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral y docente en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Su investigación se centra en el estado carcelario en El Salvador, tema sobre el cual prepara un libro. Entonces, las dos. Gracias. Bueno, eh, primero quería agradecerle a Ida por la invitación y a Mario y a todos los que han organizado. Es un gusto, un placer estar acá, reencontrarnos con las compañeras de Costa Rica y conocer a las de Guatemala y estar otra vez aquí con Yancy. Nosotras también preparamos esta conversación juntas con Yancy. Nosotras nos conocimos, nos encontramos en el marco de mi investigación de doctorado en El Salvador y hemos intentado, hemos seguido manteniendo el vínculo, intentando que vaya pues más allá de la investigación y hemos mantenido como el diálogo y por eso queríamos hacer esto juntas. Y pues siguiendo el llamado, el título del evento, pues queríamos compartir el impacto del encarcelamiento de las familias en El Salvador y al final, así muy brevemente, comentar algunas iniciativas que hemos estado desarrollando juntas en esta intersección entre investigación, acompañamientos, coproducción de conocimientos. Eh, y bueno, queríamos, yo sé que ya se conoce mucho de lo que está pasando en El Salvador en el contexto del régimen de excepción que llevamos en los últimos 4 años. Pero para nosotras igual era importante aclarar de que mucha de esta crisis carcelaria que estamos viviendo no inicia con el régimen de excepción ni con el gobierno de Bukele, sino que es algo que se ha venido construyendo por los últimos casi 25 años en esa guerra de pandillas en El Salvador. Y para nosotras, si bien estas políticas han afectado de manera mayoritaria a las pandillas y a jóvenes de comunidades marginales que han sido criminalizados como pandilleros, pues para nosotras quienes están sosteniendo el peso de la política carcelaria son las familias, en cómo cada vez más están siendo forzadas a sostener, como decían las compañeras, a sostener la vida no solo afuera de la cárcel, que creo que es algo compartido, pero también adentro de la cárcel. Y entonces por eso queríamos empezar hablándoles un poquito de cómo las políticas penitenciarias han impactado a las familias desde antes del régimen y qué pasa ahorita con el régimen, antes de conversarles sobre las acciones que hemos desarrollado juntas. Eh, Nosotras también, como decía la compañera de Guatemala, creemos de que el impacto principal es el empobrecimiento y la ruptura familiar. Y creo que desde antes del régimen de excepción habían posibilidades para que las personas privadas de libertad pudieran generar fondos adentro de las cárceles y digamos como que sopesar un poco el peso de las familias afuera. Por ejemplo, estaba el proyecto Yo Cambio, pero también desde mucho antes, este es un proyecto de reinserción social que tenía igual muchas limitantes, pero que era un proyecto de especialización y profesionalización de las personas privadas de libertad, donde adquirían ciertas habilidades, participaban en talleres y tenían la posibilidad de poder comercializar parte de sus productos, no en los mercados penitenciarios como tal, organizados por los centros penales, pero sí en las visitas familiares o en el exterior de la cárcel a través de las familias, pasándoles los productos o ciertas familias podían llevarles insumos que ellos podían en sus propios talleres utilizar para luego vender, por ejemplo, más harina en los talleres de panadería para luego comercializarlos. Y realmente era un apoyo muy real para las familias. Y lo que vemos es que a medida del tiempo eso se ha ido restringiendo. Este era igual un beneficio para las personas en fase de confianza y es algo que se ha venido restringiendo. Hoy con la llegada de Nayib Bukele, el proyecto de Yo Cambio, que también además era organizado antes en una tríada de cárcel, administración penitenciaria, persona privada de libertad y también la familia, con la llegada de el nuevo proyecto de Plan Cero Ocio, la familia queda relegada y desde el año 2022 las personas privadas de libertad ya no pueden comercializar sus productos, lo cual ha sido como un impacto para
las familias. Y el otro impacto principal antes del régimen en las familias es, bueno, perdón, y también esa presión económica con las familias se da al mismo tiempo que hay una instrumentalización de los recursos de las familias adentro de las administraciones penitenciarias a través de las tiendas penitenciarias, que sabemos que desde el año 2012 son tiendas que son alimentadas directamente por las familias, pero que también han sido sitio de corrupción por las administraciones penitenciarias. Y el otro evento importante de impacto de la política carcelaria en las familias ha sido pues la ruptura del vínculo familiar, que creemos que muchos piensan que empezó ahorita con el régimen de excepción, pero en realidad empezó en el año 2016 en el marco de unas medidas extraordinarias de seguridad que se implementaron y que en ese momento estaban focalizadas en los centros de máxima seguridad. Estos son en 7 centros penales exclusivos a personas criminalizadas como pandillas, y ahí se suspendió la visita familiar y las llamadas familiares, con la idea de cortar la red, de crear formas de aislamiento al mismo tiempo que supuestamente cortar redes de organización de crimen que se estaban supuestamente dando adentro del centro penal. Y con la llegada de Nayib Bukele en el año 2019, esta política se extiende al resto de centros penitenciarios, ya no solo los centros de máxima seguridad, sino también los centros penales ordinarios. Y esta es una medida que se mantiene durante la pandemia y obviamente ahorita durante el régimen de excepción. Y es en el contexto de esta incomunicación que empiezan ciertas movilizaciones familiares importantes de las que Yancy fue parte. Entonces ahorita ya nos va a contar un poquito de eso. Mm. Sí, parece que como iniciamos señalando, es que con la escalada en la represión carcelaria, prácticas que lo que buscan es, parece que lo que buscan es desvincular a la persona privada de libertad y de su familia. Son situaciones que lo que hicieron en las familias salvadoreñas es empujarnos a organizarnos, a preguntarnos, a plantearnos realmente qué nos protege a nosotros como familias y luego a las personas privadas de libertad, qué derechos nos asisten, porque yo lo he comentado en varias ocasiones, muchas veces con gracia, de decir, de pronto uno llega a la cárcel y realmente no sabes ni siquiera a dónde ir a preguntar, como familiar. E igual, probablemente las personas privadas de libertad también, pero como familiar uno a veces no sabe ni siquiera a dónde puedes ir a preguntar información certera, qué cosas, qué insumos son los que lleva un paquete para estas personas o las formas en las que se van a preparar. Entonces, así pasa con los derechos que nos asisten a nosotros. De pronto nos decían cuando habían visitas familiares que nos iban a sacar antes y bueno, teníamos que obedecer. De pronto que las llamadas telefónicas iban a estar suspendidas por una semana y vaya, estábamos ahí tranquilos. Pero en el 2019, en junio de 2019, en el primer mes, en los primeros 20 días del primer gobierno de Nayib Bukele, entró con una suspensión total de llamadas telefónicas, visitas familiares, íntimas, profesionales, así como correspondencia. No había ningún tipo de información entre familias y personas privadas de libertad. Esto, primero, nos tocó formarnos. De las personas que nos conocemos en la fila, como vino dijo Mau, de pronto nosotros estamos ahí en la fila, nos vemos cada 15 días, nos vemos cada mes, hay caras conocidas, tenemos contactos que hemos guardado. Entonces nos pasó así, de pronto alguien dijo, mira, esta organización va a dar un taller sobre los derechos de las personas privadas de libertad y empezamos, me apunto. Nos anotamos y empezamos a conocer que el derecho a la que la visita familiar es un derecho, que las visitas íntimas son otro derecho, las condiciones en las que deben estar los lugares está escrito en la ley, el tiempo que debemos de tener para esto, que las llamadas telefónicas, si bien es cierto, deben estar controladas, pero también es un derecho. Entonces, luego de saber nosotros haber estado formado parte de procesos formativos, empezamos a hacer práctico esto. Y como se dijo al inicio, participamos en plantones. eh, Llevamos allá como en el 2020, un poco antes de la pandemia, la primera solicitud administrativa dirigida a Casa Presidencial, al presidente de la República, Nayib Bukele, en su primer gobierno, para que habilitara la suspensión de visitas familiares que había ordenado. Eh, una petición
de quizás 4 páginas en el que además de ir sustentadas con bases legales, también iba la parte familiar, esta de nosotros somos parte de ese equilátero que habla el Yo Cambio, porque todavía se llamaba así este programa penitenciario. Es la familia la que está ahí dándole un apoyo económico, un soporte emocional a las personas privadas de libertad. Son sus hijos los que están acá afuera preguntando por su madre o padre privado de libertad. Entonces, lamentablemente no recibimos mayor respuesta de esto, pero no nos paramos ahí. Seguimos con haber hasta establecido mesas de diálogos con centros penales. Hubo una ocasión post pandemia, bueno, apenas iniciada la pandemia, que no se quería dejar entrar paquetes de higiene porque pues siempre creo que casi en todos los países es así, el paquete se lleva el día de la visita, pero nosotros ya no teníamos visitas, pero sí se llevaba fuera de los penales y la aglomeración siempre es mucha. Entonces no había una respuesta a eso y entonces dijeron no queremos aglomeración, vamos a quitar los paquetes. Y estamos en pandemia, nuestros familiares necesitan insumos de higiene. Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? En la mesa se habló que podíamos organizar centros de acopio, por ejemplo, y las familias con ayuda de otras organizaciones, de vendedores de estos negocios que crecen alrededor de los centros penales. Organizamos centros de acopios que fueron los primeros en pandemia y así fue un éxito esta entrega de paquetes para todos los centros penitenciarios del país y luego Centros Penales se quedó con esta idea y claro, con ayuda institucional esto era más fácil para las familias porque habían puntos más accesibles, lugares más grandes para recolectar los paquetes. ¿Qué más? Aprendimos también de que hay instituciones vigilantes de que se cumplan los derechos de nuestros familiares, personas privadas de libertad. Creo que como en todos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o la Defensoría del Pueblo en otros países, pero también los juzgados de vigilancia penitenciaria, que es que después que tienes una condena, hay alguien que te va a ir siguiendo el transcurso, el cumplimiento de esta condena, pero además de eso, va a estar al pendiente de que todas las condiciones allá en la cárcel sean las mínimas. Y esas también es la visita familiar. Entonces empezamos a presentar eh, quejas judiciales reclamando nuestro derecho a la visita. Logramos visitas penitenciarias de los juzgados, que eso a veces es muy difícil porque, claro, hay en Santa Ana 2 juzgados de vigilancia y hay 4 penales. Entonces, a veces es un poco difícil, pero logramos que estos jueces fueran a realizar esas visitas penitenciarias, a ver las condiciones de nuestros familiares post pandemia. Entonces también se nos actualizó un poco sobre información de si habían privados de libertad enfermos. Les repito, que hay que tener muy presente en El Salvador que desde el 2019 no había comunicación, entonces había familias que ni siquiera sabían que sus familiares habían sido recién operados, que tenían anemia, que tenían desnutrición. Entonces, como familiares, nos organizamos en grupitos de WhatsApp, en páginas en las que publicábamos información como esta y capaz que nosotros nos solventábamos, ¿verdad? Pero al tener información de se vio un privado de libertad con estas características, con este nombre en X centro penal, pues ya la familia tenía un poco de información para acercarse a algún centro penitenciario, a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, para que le ayudaran y pudieran darle información de qué padecimiento de salud tenía, por ejemplo. Luego de las quejas judiciales, también uno de nuestros logros más grandes fue que además que los juzgados de vigilancia hicieran las visitas penitenciarias, es que reconocieran que el derecho a visita familiar es un derecho que asiste realmente y que no existía ni siquiera en pandemia ni ahora en régimen de excepción. Bueno, perdón, me voy a quedar hasta pandemia, que no existía en la pandemia una excusa, una razón para que esas se mantuvieran suspendidas y de forma total, o sea, ni siquiera para usar el teléfono. Sí les quisiera adelantar que por el régimen de excepción hemos seguido, porque además de que los jueces habrán reconocido algunos que debería de rehabilitarse este derecho, no se hizo, solamente queda el reconocimiento de un derecho vulnerado, pero lamentablemente son decisiones que todavía estamos esperando que se cumplan. Mm. Y bueno, todas estas luchas de los familiares también se han ido intensificando ahorita con el régimen de excepción.
que como ya saben ha sido como un modelo de arresto masivo de más de 91.000 personas. Tenemos confirmadas 515 personas, al menos hasta abril de este año, de personas muertas adentro de los centros penales, pero se estima que el número puede llegar hasta 2.000 si contamos las fosas clandestinas adentro de las cárceles. Y sabemos a través, no hay información oficial, pero a través de la triangulación de testimonios, sabemos también de las prácticas de tortura y de muerte que se están dando adentro. Y entonces, eh, además, es un régimen que no solo ha servido para criminalizar a las personas de sectores pobres como pandilleras, pero también a la disidencia política, a la solidaridad y a la organización comunitaria. Entonces creo yo que en este momento donde también se han dado reformas judiciales, donde el debido proceso ya no existe como lo entendíamos antes, donde ciertas personas que están siendo arrestadas sin acceso incluso como audiencia inicial, creo yo que la labor de las familias también se ha intensificado porque la labor de cuidar a la persona que está adentro pues se ha vuelto como mucho más importante, no solo a través de los paquetes de higiene, también de velar por las condiciones médicas adentro. Entonces creo que Yancy, tú nos puedes hablar más pero de cómo se ha intensificado con el régimen. Estás en mudo. Ujú. Gracias. Para ponerlo en números, para que medir como el número de familias que han sido afectadas por el régimen de sección, eh, que tienen familiares privados de libertad, El Salvador antes del 2022 mantenía una tasa alta de hasta el 300% de su población, sobrepasando la población que podía mantener las cárceles, eran que 35.000, 38.000 personas. Pero actualmente hemos tenido algunas ampliaciones en centros penales y construcciones nuevas como el SECOT, pero el número de privados de libertad podría llegar fácilmente, bueno, sobrepasar fácilmente las 100.000 personas encarceladas. Sí es importante mencionarles que estos datos son difícil poderlos obtener porque lamentablemente hay reserva de información en casi todos los ámbitos, pero en el área penal sí son muchos. Entonces, imaginémonos 100.000 familias afectadas y muchas veces esas familias no tienen un familiar. Ahora en el contexto del régimen de excepción, se conocieron familias que tienen 3, 4 adultos de un solo hogar detenidos. Esto significa que los hijos los hijos y las hijas de estas personas, cuando se fue a realizar el arresto, quedaron solos en sus casas, capaz que con un hermano mayor, con un vecino, con un familiar cercano o con instituciones. Hubieron muchas denuncias de niños que en verdad quedaban solos en sus casas porque se habían llevado a todos los adultos de esa casa, quizás mientras los otros estaban trabajando. Pero cosas como esas, entonces, como decía nuestra compañera de Guatemala, la ruptura familiar, la desintegración familiar parece que está siendo alimentada desde el propio Estado. em, los padres, los hombres en prisión, muchas veces sus esposas, sus compañeras de vida estaban afuera, ¿qué? A un mes, 8 meses de embarazo. Estos bebés ya nacieron y no tienen ni siquiera un apellido paterno, o esos hombres ni siquiera saben si sus niños o sus hijos fueron hijas o hijos, si fueron varones o fueron niñas, o cómo se llama, por ejemplo. Si no lo habían acordado, ni siquiera saben cuál es el nombre de su hijo o hija. También afectando a la economía directa de las familias porque hay un sostenimiento de la vida desde adentro y a las personas que se quedan acá afuera. Suponiendo de que ha sido el padre de familia el que está en prisión, hay una madre que quizás se dedicaba a los cuidados del hogar, ahora empezó a trabajar, estaba alquilando, tiene al cuidado 2 niños, con las rentas hasta el cielo. Hay que buscar un lugar donde sí se pueda pagar con el salario de una sola persona. Entonces, esto implica un desplazamiento forzado, que lo ha favorecido el mismo Estado. Eh, ¿Qué más? Hay jóvenes que dejan de estudiar porque, uno, se han mudado de lugar, dos, por miedo a que los niños acá desde 12 años pueden ser encarcelados con penas muy altas. Entonces existe cierto miedo de captura
Hablamos del peso de ser familiar de una persona privada de libertad y ser apuntada como si tu familiar es criminal, pues probablemente vos también, y más en un contexto de régimen de excepción. Eh, También en este mismo punto se pueden abordar lugares que desde 2022, con la implementación del régimen de excepción, actualmente se encuentran con cercos militares activos. Eh, Se conocen lugares que desde el 2022, allá capaz que por junio, se impuso un cerco militar en el que en la entrada de la colonia no pueden entrar vehículos desconocidos como los taxistas, por ejemplo, y actualmente se vive en ese mismo contexto. Entonces, es una mezcla entre el cuidado familiar, entre mantener un vínculo con una persona de la que hace 4 años, si nos limitamos al régimen, pero si lo aumentamos al 2020 post pandemia, y si hablamos del 2016 con la implementación de medidas extraordinarias, o podemos hablar de personas que tienen 12, 10, 8, 5 años sin saber ni siquiera una sola noticia de su familiar privado de libertad. Entonces, se habla de vivir en una zozobra intensa y casi permanente de saber si tu familiar recibe el paquete completo de tu esfuerzo económico, para que sus condiciones se vean un poco más dignas en la prisión. Saber si tu familiar está bien de salud, si no ha sido intervenido quirúrgicamente y a vos no te han dicho. Entonces, vivís en esa zozobra completa. Además, de seguir manteniendo a tus hijos, a tu familia, si sos cuidadora de personas de la tercera edad. Todo esto malo, todo esto que se ha mantenido a lo largo de los años, podríamos decir que también ha empujado a la organización de las familias, porque diría que desde el 2016 a 2019 con Nayib Bukele y luego con el régimen de excepción, eh, las familias han buscado estar más juntas, coordinarse, vincularse y siempre estar en una comunicación constante para tener información de centros penales, de los centros penales, a través de personas que salen en libertad, a través de alguien que va a dejar un paquete y podría tener una nueva noticia. Y han surgido nuevos movimientos con la iniciativa de denunciar y además de mantener en el espectro público la denuncia de la vulneración a los derechos de las personas privadas de libertad, como creería yo que es muy conocido a nivel internacional, el movimiento Movir. Si bien es cierto, no ha sido de una base de familiares, sino que podría, es conocido de que nace con vínculos del BPR, pero esto le ha permitido un nivel de movilización casi internacional, gracias a Movir, el régimen de excepción y el arresto a personas que no tienen ningún vínculo con las maras o pandillas. Se ha podido denunciar decenas de casos, podríamos decirlo. También han nacido ahora, bueno, se ha creado ahora en mayo, en el marco del mes de la madre, el Día de la Madre, como creo que en todos nuestros países centroamericanos, el 10 de mayo, se anunció la creación de Madres por la Libertad, que este sí es una organización de base de madres que tienen a sus hijos privados de libertad, la gran mayoría desde el régimen de excepción, para denunciar y buscar incidir en que esos o salgan libres o sus condiciones mejoren, o los dos, de ser posible. Así como de activistas individuales. Fue conocido hace muy poco de una muchacha que, al ir a esperar a su familiar porque ya iba a salir libre en una Bartolina, pero este ya iba a salir libre, es que iba un día y no se lo daban y ya había carta de libertad, y luego fue otro día y así pasó una semana, y entre esta espera ella se dio cuenta de que habían personas que tenían libertad, pero como su familiar no estaba ahí, lo volvían a llevar a a la Bartolina. Entonces ella decidió hacerse cargo de algunos y poder coordinar la comunicación entre sus familiares y que salieran el día que les correspondía estar en libertad. Y ella siguió con su trabajo, su familiar salió libre y ella siguió con ese trabajo. Entonces, esta lamentable situación, podríamos decir, de incertidumbre, eh,
de golpe a las familias, ya sea emocional o económico, también nos han empujado a estas 100.000 familias a mantener una comunicación y a buscar organizarnos para tratar de solventar esa situación complicadísima que está pasando en nuestro país. Mm. Y solo para cerrar, Em, pues creo yo que en base a todo lo que estaba compartiendo Yancy y en conversaciones que hemos tenido con otras compañeras, yo creo que para nosotros es súper importante y para mí también como el centrar la atención teórica y organizativa en las personas que están sosteniendo desigualmente la vida, o sea, que son familiares de personas privadas de libertad y personas desaparecidas en el caso de El Salvador. Y en parte por eso hemos estado también ensayando y pensando en formas de en qué podemos hacer y queríamos compartir una de las cosas una de las iniciativas que hemos impulsado y una fue el postular colectivamente a un fondo que nos ganamos para una iniciativa de la familia de crear un espacio formativo para las mismas familias. Le llamamos Escuela para Familiares de Personas Privadas de Libertad, como pueden ver. Y este fue un esfuerzo por intentar compartir herramientas prácticas, materiales y legales para familias, especialmente para las familias que son nuevas al sistema penal y penitenciario, y al mismo tiempo el poder como avanzar una mirada más feminista y antipunitiva de cómo entender las políticas carcelarias en El Salvador. Y entonces esto implicó realmente una coproducción de conocimiento en cuanto que literal como que creamos un mini programa juntos. Era un equipo de dos familiares, una abogada, un educador y yo. Entonces creo que fue como poner muchos saberes juntos para armar como el programa como de esta pequeña escuela y que intentaba buscar formas de cómo entender el sistema carcelario, cómo navegarlo y también cómo movilizarse. Y entonces para eso fue súper importante recuperar como las historias de movilización de al menos esta colectiva en Santana. Entonces hicimos una exposición de fotos, como pueden ver, y tuvimos algunas campañas para como movilizar un poquito lo que estaba pasando en El Salvador. Entonces tuvimos esta de 5 años sin comunicación, que fue la que se utilizó para el afiche de este evento, que son fotos de las primeras protestas que se hicieron por la incomunicación y también de algunos recursos legales que se compartieron. Entonces creo yo que fue como un espacio de compartir herramientas, de cómo construir recursos legales, dónde ponerlos en el contexto en el que estamos, donde el tema judicial está siendo bien politizado, entonces dónde meter los recursos y cómo preparar paquetes de higiene, cosas como muy prácticas, otras como muy técnicas y sobre todo yo, creo yo, eso lo reflexionábamos, creo que fue un espacio para la familia de encontrarse y de compartir en un momento donde tener esas conversaciones son muy difíciles por el alto nivel de criminalización que se está dando. Y Yancy, bueno, tú lo puedes decir, pero ella siempre me contaba de que se inspiraba mucho de las reuniones de ASIFAM en Argentina y de estos encuentros entre familiares y fue como un intento como de hacer un poquito eso. Pero también está lleno de muchas limitaciones por obviamente los fondos y también la idea era poderlo replicar todos los años y el año pasado no pudimos hacerlo porque estaba programado justo para el momento en que se dio como una nueva ola de arrestos de defensores y la promulgación de la ley de agentes extranjeros que criminalizaba la defensa de derechos humanos imponiendo un impuesto de 30% sobre todas las organizaciones que reciben dinero, pero bueno, este fue como un esfuerzo que tuvimos. Y nada, eso es lo que habíamos preparado para compartir. Gracias. Mm, Muchísimas gracias mm, por las presentaciones de ustedes, muy impresionante. Nos quedamos ahí un poco eh, absorbiendo todo. Y bueno, ahora abrimos para las preguntas. No sé si hay preguntas desde Facebook. Aquí en el chat hay una pregunta de Brenda. En su experiencia, ¿cuál es el papel que tiene la familia de personas privadas de la libertad en la agenda de cuidados? Bueno, creo que fue bastante de lo que pudieran hablar.
No sé si gustarían de agregar algo más ahí. Eso creo que se direccionó a Vanessa Maurín, porque fue antes, o no. Bueno, sirve para las varias presentaciones. Pero a ver si agregamos algunas preguntas más, si hay en Facebook, o si no puedo agregar yo. Aida tiene pregunta. Bueno, antes que nada quiero agradecer, la verdad es que sí, nos hacía mucha falta. Esta es una iniciativa también que lanzamos como Red Feminista Anticarcelaria de América Latina. Y bueno, solamente Andrea Barrios de Guatemala, de quienes están aquí, participa en la red. Y pues teníamos mucho interés en poder vincularnos. También es una invitación a unirse fuerzas, a integrarse a la red. Pero algo que me salta muy fuerte es que, bueno, hemos oído hablar mucho del modelo Bukele, ¿no? Y ahora que nos sabemos las cosas terribles que están pasando, pero no con el detalle que ustedes nos están comentando. Por ejemplo, la existencia de fosas clandestinas dentro de las cárceles es algo que ha pasado también en México y es muy poco denunciado. Y mi pregunta era el contraste, ¿verdad? Porque tenemos el modelo Bukele de extrema derecha, pero luego tenemos un gobierno de centro izquierda, como el de Bernardo Arévalo en Guatemala, y luego un gobierno de centro derecha, como el de Laura Fernández en Costa Rica. Pero sin embargo veo que en todo el espectro parecían tener en común la apuesta por la securitización de por la criminalización de la pobreza y el modelo securitista, ¿no? Entonces, mi pregunta sería para Andrea y para Costa Rica, si creen que, ¿cómo contrastarían la Mm. realidad de lo que ustedes están viendo con el modelo Bukele? Si piensa, por ejemplo, que con Arévalo haya habido cambios progresistas frente a eso, o creen que se ha seguido reproduciendo. Y bueno, lo mismo en el caso de Costa Rica, pues que había sido aparentemente el otro lado de la moneda de El Salvador, y sin embargo lo que nos están contando ustedes, Vanessa y Maurín, pues es algo que se asemeja mucho, ¿no? No. Si no supiéramos nada del contexto político de los tres países, parecería como que había una continuidad, pero bueno, no conocemos con tanto detalle. Entonces mi pregunta iría un poco por ahí, ¿no? Y, para Guatemala y Costa Rica, y en el caso de las compañeras del Salvador, si hay algún vínculo entre los familiares de personas desaparecidas y los familiares de personas encarceladas, que es algo que estamos empujando en México. Sí, creo que juntamos las dos cuestiones y ya, ¿quién puede empezar a responder? Bueno, podemos comenzar nosotras y ahí seguimos. Em, Nosotras nos hacemos, yo creo que la misma pregunta, esto que contábamos de cómo cuando empezó a pasar esto de la alta contención, eh, me acuerdo que nos decíamos cómo esto pasó acá y de hecho habían familias, me acuerdo que nos decían cómo esto pasó acá si nosotros no somos El Salvador, ¿verdad? Era algo como que aparecía mucho y, y, y lo que nos hemos ahí, yo creo que Maureen tiene como mucho más conocimiento de esto que voy a decir que quizás la cuestión como del modelo Bukele no nos sirve mucho justamente porque lo que vemos es que esto que también apuntaban las compañeras del Salvador, como que es algo que ahora cayó en una coyuntura específica con esta persona que lo está llevando a cabo, pero que si nos vamos más hacia atrás, por ejemplo, Costa Rica ha triplicado sus tasas de encarcelamiento en las últimas 3 décadas, con gobiernos más o menos progresistas desde antes de que viniera Laura Fernández y el presidente de antes. Eh,
Y bueno, ahí Mau puede completar como con este montón de cosas muy de ese estilo que venían ocurriendo en el país, mientras Costa Rica era, por ejemplo, reconocido por un estado de bienestar eh, sólido en medio de un ajuste económico regional. O sea, como que hay una continuidad ahí que nos pone como en signos de hasta qué punto es como un modelo de una persona de ahora y no algo como que se viene tramando por procesos más largos, ¿verdad? No sé, Mau, ¿qué Bueno, pensás? eh, las cárceles siempre han sido un lugar donde no se respetan los derechos humanos. Creo que esto ha pasado históricamente y en Costa Rica también. Lo que pasa es que todo era como más calladito, el país Dios guarde que se enteraran que estaban violentando derechos, si se ponía alguna denuncia, todo, ¿verdad? Tratan como de esconderlo y ahora se ha más bien utilizado el eliminar derechos como una escena para venderle a la ciudadanía el Ujú. discurso de mano dura y de que así vamos a controlar la seguridad y para mí es una estrategia política para lograr conseguir que la gente aplauda estas medidas, que es lo que quiere escuchar la sociedad. Lamentablemente, esto tenemos que entenderlo, la sociedad quiere escuchar que ojalá se apruebe pena de muerte, que ojalá no tengamos ningún acceso, que castigo, castigo, y se aprovechan de que esto quiere escuchar la sociedad para darles estas herramientas, principalmente como por un tema político, antes de revisar si son medidas que realmente ayuden al país, porque tarde o temprano estas personas van a salir de prisión y en las condiciones que estuvieron dentro de prisión son esenciales para que se puedan reincorporar de la mejor manera a la sociedad y no volver a delinquir. Pero esto lo vemos como este tema de que en El Salvador o los comentarios en redes sociales vemos, ay, necesitamos a Bukele en Costa Rica, en Chile, en todo lado lo quieren, ¿verdad? Por estas mismas medidas, aparte de que se hace un show para venderle a la sociedad cómo los están tratando, las condiciones en las que están, ese proceso donde los llevan como cuando los sacaron de las cárceles donde estaban y los movieron al Secot, todo eso se hace un show, se hace una escena con drones y se graba para venderle a la ciudadanía que eso es la mejor solución para el tema carcelario, aunque no lo sea, y soy consciente de que ellos deben de saber, al ser de personas estudiadas y demás, saben que estas medidas no funcionan, incluso tenemos funcionarios en el sistema que no están de acuerdo con esto y han recibido perseguimiento, han tenido que renunciar por no estar de acuerdo con estas medidas que al final no solucionan ni la inseguridad del país ni nada. O sea, al final no hay una solución real para lo que estamos viviendo. Bueno, quizás para la pregunta del Salvador, esa la puedo contestar porque ya sí sé que está en movimiento ahorita. Em, yo creo de que tradicionalmente han sido luchas separadas, pero sí creo que organizativamente ahorita la lucha por la desaparición y las luchas carcelarias están empezando a como a cruzarse. Por ejemplo, en el movimiento que Yancy estaba mencionando que se formó recientemente en mayo del movimiento de Madres por la Libertad, ya vemos, por ejemplo, a Eneida Barca, que es una madre de una persona desaparecida, que creo que es la que ha llevado como la vanguardia de traer el tema de desaparición por su hijo, que desapareció en el año 2022. Ella ya la vemos que es parte de este movimiento con otras madres que son de personas privadas de libertad. Sobre todo creo yo que el movimiento está formado por las madres del Bajo Lempa en El Salvador y otras. Entonces,
creo yo que ahí ya se empieza a ver como esa intersección entre la lucha de desaparecidos y la carcelaria. Y también creo yo que a nivel de discurso público ya se está empezando también a hablar de desapariciones forzadas adentro de la cárcel, como que esa es otra intersección, pero también pienso que las luchas de desaparición por temas de pandillas igual eh, han sido como muy diferentes al resto por todo el estigma alrededor de la violencia de pandillas. Pero bueno, creo yo que ahorita se empiezan a ver como un poquito más de intersecciones a nivel de organización política, creo yo. Yo me preguntaba sobre eso que acabaste de comentar, sobre también el riesgo de las familias en ese proceso, de cómo las familias pueden estar también sufrir perseguiciones y, y a veces, bueno, pueden también sufrir las violencias de, que ya están sus familiares sufriendo, como, porque está en un estado tan declarado de subtracción de todos los derechos que, bueno, como también hay que redoblar el coraje para enfrentarlo, porque también se puede poner uno a ser víctima de persecución por estar defendiendo a su familiar. Bueno, no sé si tenemos preguntas en la red, pero Yo- ah, ya, Andrea Barrios ya no comentó nada sobre. Ay, aquí Yo le estoy, preguntaba a perdón, Andrea. pero fíjense que perdí un momentito la señal. Si me pueden repetir la pregunta, disculpen, es que había perdido la señal. Yo te preguntaba, Andrea, si tú crees que la llegada de un gobierno progresista haya mejorado las políticas carcelarias o si ves continuidad. Eh, no, bueno, en relación a las políticas carcelarias, aunque dicen que no están siguiendo el modelo Bukele, sí lo están siguiendo en la práctica en relación a las maras y pandillas, que están haciendo cárceles de máxima seguridad y cárceles de hierro y bueno, y pues todo lo que implica, digamos, el modelo de máxima seguridad. Y se han aprobado leyes más rígidas o duras o de control y de seguridad en relación a estas poblaciones. Incluso nosotras tenemos que hacer una política institucional de que no podemos trabajar con estos grupos, ni con los hombres ni con las mujeres, porque la ley dice que si apoyamos a personas de ese grupo somos consideradas terroristas. Entonces tuvimos que hacer un documento interno institucional de prohibición de apoyar, así sean hombres o mujeres que nos requieran el apoyo en cualquier circunstancia, incluyendo lamentablemente situaciones que tengan que ver con sus hijos. En este momento, porque todavía no hay reglamento de aplicación de la ley, después ya se podrá ir matizando. Pero contrario a esto, sí tenemos pues la política del apoyo que se está trasladando a través del colectivo para atender a los hijos e hijas de las personas privadas de libertad con una asignación en el presupuesto del Estado. Y eso pues es una gestión en la cual el presidente de la República nos apoyó y que era un compromiso que él tenía con nosotros desde antes de ser presidente. Entonces creo que ahí está, digamos, como las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? No sé, Aida, si tenés Muchas algún otro gracias. comentario o pregunta. Muchas gracias, Andrea. Sí. tenemos algunos minutos todavía. Mario estaba pidiendo la palabra. Yo no vi. Sí, sí la había pedido, pero también vi que Yancy la pidió, entonces no sé si Yancy quiere decir algo antes de que yo pregunte.
aula. Si quiere, después de Mario. Bueno, entonces rápidamente, muchas gracias compañeras por todo lo que nos cuentan, tremendo. Muy importante la reconstrucción histórica que hicieron también en Costa Rica, Salvador. Las fotos me parecen muy impresionantes de Bali y Maureen porque revelan también mucho, ¿no? De lo que queda de espacio público entre esas construcciones, el espacio público apenas como un lugar de paso. Pero bueno, la pregunta era para las compañeras de Salvador, que me quedé pensando porque tenemos muchas noticias o lo que llega es de esas megacárceles para hombres y quería saber, no sé si, porque creo que trabajan principalmente con la población masculina, pero si tenían datos también sobre el encarcelamiento femenino, qué está pasando, se ha crecido también exponencialmente, no sé si lo trabajan. Gracias. Jancy, no sé si tú quisieras contestar. Hola, lo siento. Eh, yo creo que me gustaría mucho terminar con el comentario que hizo Cristina, perdón, cuando mencionaba sobre el temor de las familias a ser perseguidas. Y luego paso con Mario para agotar este. Es que recientemente también este mes de mayo se ha declarado la creación de la mesa de personas salvadoreñas en el extranjero porque han sufrido algún tipo de persecución política o han sufrido algún tipo de encarcelamiento. Entonces, ellos nos habían compartido, es una información pública, de un poco más de 245 personas que han sufrido algún tipo de seguimiento, algún tipo de persecución, perdón, y de estas un poco más de 100 personas han vivido algún tipo de proceso judicial y de estas 85 continúan en la cárcel. Entonces sí, las familias, aunque capaz de los que están en el extranjero no son mayoría familias de personas privadas de libertad, sí existe el riesgo de que por denunciar, por estar trabajando activamente ese tema, podamos ser en algún momento vinculados con algún caso que se nos cree y poder ser arrestados, más en un contexto de régimen de excepción que no necesita primero investigar y luego arrestarla, sino que necesita arrestarla para luego ver qué le investiga. Este es uno. Y con respecto a el tema de mujeres encarceladas, lamentablemente, Mario, ahora sí me agarraste en curva, porque la información pública sobre cuántas personas hay encarceladas, como lo había mencionado antes, es que se triangula entre información que se da en cadenas nacionales por representantes del gobierno eh, y por información que tienen organizaciones de la sociedad civil, porque la información en centros penales y en muchas otras áreas es reservada. Actualmente se conoce que en centros penales han muerto un poco más de 500 personas, entre ellos 4 bebés que acompañaban a sus madres en prisión. Y es información que no la puedes obtener de centros penales porque es información reservada, sino que se ha triangulado por testimonios de familias, de personas que han salido en libertad. Sí te diría que ha aumentado significativamente al ver noticias de los arrestos que se han realizado, al haber hecho un cambio de centro penitenciario, porque creería que como en los otros países de los que nos están acompañando, no sé, el sistema penitenciario no nació para detener a mujeres, entonces eran centros penitenciarios creados para hombres. El Salvador apenas había tenido unas cárceles con el que se había remodelado para de que los baños ya no fueran urinarios de hombres, sino que baños de los que usamos las mujeres, que hubiera camas adecuadas para esto, duchas adecuadas para esto. Entonces, nuestra cárcel de mujeres es de las que no están embarazadas o tienen bebés, era cárcel de mujeres en San Salvador, pero es un poco más pequeña. Se movió a una que está acá en Occidente que se llama Centro Penal Apanteos, que es un poco más grande. Yo creo que su capacidad será de 3.000 personas, pero le ponen fácil 5.000 o un poco más.
y ahora este es el centro penitenciario que recuerda mujeres. Así que haber pasado de cárcel de mujeres de Ilopango a el penal de Apanteos, quiere decir que el número ha crecido significativamente. Lamentablemente no te podría decir qué tan grande es. Y sí me gustaría agregar que hay estudios que marcan que las mujeres arrestadas, y se ha dicho públicamente acá en conferencias de prensa de personas, funcionarios del Estado, en el que las mujeres regularmente somos encarceladas porque se nos vincula que no es, algún familiar nuestro ha cometido un delito, ¿verdad? No porque nosotros seamos delincuentes directos, no siempre es el caso, pero lamentablemente. No sé si tenemos más preguntas o porque estamos ya alcanzando a las 5. Y Pues yo solo quiero reiterar la invitación a las compañeras a que entren a la página de la Red de Feminismos, Red Feminista Anticarcelaria de América Latina, y pues que se integren, que son bienvenidas y que esta sesión va a quedar grabada en la página del Laboratorio de Antropología de las Justicias y las Violencias de CIESAS, y la vamos a estar circulando también como red para que quienes no pudieron vernos hoy puedan acompañarnos y verlos otra vez más adelante. y creo que fue muy importante escucharlas hoy. Tenemos ese panorama de la experiencia de ustedes. Y bueno, yo voy a poner aquí en el chat para quien nos está acompañando por acá el link de la red feminista anticarcelaria para que nos hay que tomen el link antes que salgan de la sala y para que mantengamos el contacto. Y ¿Salió que lo para mí, pueden, para todos? No. y si ¿Cómo lo hago? pueden, por ¿Cómo hago? favor, ah, A a ver, ver, si lo pueden también, Alicia, compartirlo, por favor, en el Facebook. ¿salió para todos el link? No. Ahora sí, ya lo puse para todos, Ah, ya lo puse para todos. Sí. y bueno, terminamos esta sesión. Les agradezco muchísimo y espero que mantengamos el contacto. Y ahí avisamos también la próxima sesión del seminario, ¿cuándo será? ¿En la fecha? Será el... Ay, Mario, ¿lo tienes a la mano? No lo tengo a la mano. yo tampoco. Yo había separado, pero me escapó. Finales de Creo que es el junio, 20. ¿no? Ah, No, digo, no me acuerdo, pero sé que finales de junio. Es, No, creo. es el último, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles, martes, no. jueves. Es el último jueves de junio, perdón. Es el último jueves de 25. junio, no tenemos, ¿sí? 25 Eh, de junio. pero de Ahí todas nos maneras vemos. les hacemos Muchas gracias llegar. por Mario, todo. te acuerdas a qué país estará dedicada la siguiente sesión, Mario? Tampoco. Somos un desastre, perdón. La organización se Este, perdió. creo que sigue Ecuador, si mal no recuerdo. Pero bueno, toda esa información se la hacemos llegar. Nuestras reuniones siempre, eh, las últimas, Se cerró su micrófono, Aida. todos los que están ahorita inscritos van a recibir la información del siguiente seminario, y si necesitan constancias de su participación, dijimos, tampoco vamos a saber si eran 3 o 4 participaciones.
y pueden tener derecho a su constancia. Hay un link que compartimos aquí en el chat para que ustedes se puedan inscribir. Pues las invitamos a seguirnos acompañando. Muchísimas gracias. Y si las compañeras del Salvador quieren compartir, si tienen materiales de acceso abierto que nos quieran compartir, también nos pueden pasar y cuando subamos el YouTube, compartimos los materiales de acceso abierto, que también es otro de los objetivos del seminario. ¿Sí? Hasta luego, muchas Hasta gracias. pronto. Muchas Adiós, un gracias. gusto. Gracias. Chao, Chao. Heidi. Gracias. Gracias. Bye.